Estamos viviendo un momento determinante porque pocas oportunidades ha habido de los medios de comunicación indígena como para darse un marco legal propicio como el mes de febrero. Ya se lo he comentado a varias gentes en particular, pero sí lo quiero decir, parece, en estas cosas ustedes, los que conozcan la vida parlamentaria me corregirán, pero esto de las agendas legislativas son verdaderamente una caja oscura, un verdadero misterio, pero todo el mundo dice que en febrero tiene que estar la ley reglamentaria de lo que fue la reforma en telecomunicaciones que se dio el año pasado, y entonces ahorita está el cabildeo a todo lo que da en todos los aspectos de esta ley, y por supuesto tiene que estar el estado de Michoacán con una fuerza de radios comunitarias muy fuerte, de radios magisteriales, de radios indígenas, no solo en la meseta purépecha, en la costa, en la parte Mazahua. Hay muchos ejemplos de radiodifusión indígena, y esa voz tendría que estar influyendo en el Congreso. En fin, bueno, pues ese sería mi gran exhorto, y quisiera hacer un breve recorrido por cómo ha transitado la comunicación indígena en las últimas décadas, para llegar precisamente, por lo menos compartirles los argumentos que me hacen decir que este es un momento privilegiado. Y bueno, pues esta corriente de la comunicación indígena, por supuesto que viene desde milenios. Siempre ha habido lengua, siempre ha habido comunicación, siempre ha habido huehuetl, siempre ha habido cuernos en los que se comunican, pero de manera, digamos, moderna, formal, es quizás en la década de los 20 y de los 30 que empieza a haber las primeras revistas modernas de indígenas que publican en lengua indígena, y es precisamente en la zona del Istmo de Tehuantepec en donde se dan estos primeros ejemplos. Pero bueno, hay que transitar quizás hasta los 60 para tener las primeras radios indígenas o indigenistas, que fueron, yo creo que un salto importantísimo. Por ahí de los 60 se da La Voz de la Montaña en Guerrero, en la ciudad de Tlalpa, con una zona muy fuertemente indígena. Allí confluyen 4 pueblos indígenas, y se da la primera de lo que será la actual cadena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, una verdadera cadena de estaciones indígenas que tuvo rasgos importantísimos. Ubíquense en los 60, nadie hablaba de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas eran mayoritariamente considerados un retraso, una anomalía de un desarrollo que nos iba a llevar al progreso. Entonces, el haber generado una estación como La Voz de la Montaña en Guerrero fue un paso adelante. Creo que ahora esa corriente de comunicación indigenista, con todo lo importante que ha sido, ha quedado atrás. Pero en los 60 fue un paso bien importante, porque, yo quisiera hacer una diferenciación entre lo que fue el indigenismo original, el indigenismo de los 40, 50, 60, que era un indigenismo, yo diría, muy convencido, incluso sacrificado, tenía rasgos a veces de heroico, y así fundaron esta gran cadena de radios indígenas. Actualmente creo que tiene no sé si 18, 19 estaciones en todo México. Por lo menos aquí está en la zona oriente, casi colindando con el Estado de México, tienen una emisora. En Cherán creo que es la otra que está que transmite en las 4 variantes dialectales del purépecha. Y bueno, pues es
fue un paso importante. Ahora, sí quiero decir que en algún momento se vio que esa era la comunicación indígena. Incluso, y aquí está la gente de AMARC, no me dejará mentir, se propuso en AMARC como radios indígenas las radios indigenistas. Y mucho de la actuación de la comunicación indígena a través de AMARC se daba a través de las radios indigenistas. Sin embargo, este esquema creo yo que ha sido superado, y ha sido superado porque desde hace mucho tiempo empieza a haber un regreso de esta voz, un regreso de estos medios de comunicación a que sean directamente ejercidos por los indígenas. Ya no son radios indigenistas, ahora son radios, bueno, pues llámenle como quieran, indios, indígenas, indianistas, originarios, pero son radios. Ahorita el común de la comunicación indígena es que sean las propias organizaciones, las propias gentes de sus comunidades las que llevan adelante la comunicación. Y bueno, pues me van a permitir una anécdota personal, pero a mí también me tocó esta transformación a finales de los 90 de medios indigenistas a medios por lo menos más cercanos a los indígenas. Había una revista que se llamaba México Indígena en 1900, una revista histórica. El primer director fue nada menos que Juan Rulfo, el gran escritor mexicano, pero durante 3 décadas estuvo México Indígena sacando reportajes muy importantes, pero en 1992 se decide que México Indígena va a ser no una revista oficial, sino va a ser una revista que lo va a llevar una asociación que en aquel entonces se llamaba Pro México Indígena, y entonces fue una de las primeras transferencias que hubo de los medios indigenistas a los medios indígenas. ¿Y cuál era el contexto en 1992? Aquí veo algunas caras que participaron en aquel entonces. Había un movimiento para que la llamada celebración, el llamado encuentro entre los dos mundos fuera entendido como un gran encontronazo entre dos civilizaciones, en donde no necesariamente los europeos iban a descubrir a los americanos también iban a descubrir a los europeos, y las consecuencias de esa guerra de conquista no tenían por qué ser celebradas, tenían que ser analizadas, conmemoradas, pero en mucho tenían que ser revertidas. Hubo un movimiento anticolonialista entre los pueblos indígenas al inicio de los 90 que fue verdaderamente muy importante. Este movimiento, por supuesto, fue rematado en 1994 con el alzamiento de los indígenas en Chiapas. Tomaron 4 municipios y conmovieron las conciencias nacionales. Por supuesto, ya había un trabajo muy fuerte en cuanto a dar una nueva versión de los indígenas en todo el movimiento, para que había 1000 organizaciones, pero una de ellas se llamó 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Bueno, fueron algunos de los movimientos que participaron en eso, y fue el antecedente del levantamiento zapatista. No voy a hablar del levantamiento zapatista, ustedes quizás lo conozcan mejor que yo, pero sí quiero destacar qué pasó en los medios en el levantamiento zapatista. Y la verdad es que cuando pasaron las, no sé cómo se llamen, pero huestes o las tropas del ejército zapatistas por Margaritas, pasaron a la radio indigenista, ni siquiera pidieron permiso y leyeron la Declaración de la Selva. La leyeron, estuvieron ahí, supongo que se tomaron un cafecito y siguieron a la sede municipal, y creo que las Margaritas, si mal no recuerdo, la destruyeron, o por lo menos le agarraron buenos mazazos a la sede del ayuntamiento. Pero allí quedó la acción de los zapatistas frente a los medios de comunicación.
Luego, en 97 vino los acuerdos de San Andrés, y uno de los acuerdos muy importantes en la parte que tiene que ver con el estado de Chiapas era, y creo que esto es importante, que las radios indigenistas pasaran a ser radios indígenas. Ese fue uno de los acuerdos de San Andrés, uno de los muchos acuerdos incumplidos de ese pacto importantísimo, un pacto importantísimo porque estaban allí reunidos el Ejecutivo, el Legislativo, todos los partidos y una gran mayoría de los pueblos indígenas. Los zapatistas, además de tener su representación chapaneca, habían invitado indígenas de todo México a que participaran en esas reuniones, y entonces tenía este acuerdo el máximo nivel, por decirlo así, quizás no legal, pero sí moral y sí social. Y por supuesto es gravísimo que no se haya cumplido, y que no se haya cumplido particularmente esta demanda de que las radios indigenistas pasaran a los pueblos indígenas. No sé si alguien me puede ayudar, ¿cómo se llamaba el matemático, el que fue director de en aquel entonces el INI? Ahorita no me acuerdo su nombre. ¿Perdón? No, Espinosa, exactamente, perdón. Espinosa sacó incluso un capítulo de un libro argumentando de por qué no había cumplido él, que era el responsable de eso, de haber cumplido con esa transferencia de las radios. Y él dijo, ¿a quién se las voy a transferir? Los pueblos indígenas son una bola de comunidades, aquí hay una organización productiva, aquí hay una AC, aquí hay un grupo de danzantes, aquí hay los que celebran la fiesta anual. No hay una organicidad de los pueblos indígenas, ¿a quién se la voy a pasar? Digo, la verdad, en argumentos y en pretextos, allí sí que los indigenistas son expertos, y por supuesto creo yo que ese es un argumento falaz. Había organizaciones de los pueblos indígenas, y yo creo que, y será uno de los temas que quisiera yo destacar de la parte legal de mi intervención. Es importante ir construyendo el sujeto que pueda apropiarse, no solo de los medios de comunicación, que es una parte importante pero no definitiva de la lucha de los pueblos indígenas. ¿A quién se le va a consultar para que sea efectivo el derecho a la consulta libre e informada de los indígenas? Tenemos que ir construyendo ese sujeto, y argumentos como el del matemático Espinosa lo que hace es disolver la organicidad, el sujeto legal de los pueblos indígenas. Y por supuesto, bueno, llevamos 500 años destruyendo esa institucionalidad, y además y ahora decimos, no, pues no se les puede transferir porque no hay institucionalidad. Bueno, pues es una trampa, ¿no? En fin, me detuve en esto un momento porque creo que es muy importante, ¿no? Pero digamos, estoy en 1997 con los acuerdos de San Andrés. De 97 a 2006 hay una década de verdadero boom de los proyectos indígenas de comunicación. Hay un despertar increíble de pequeñas organizaciones de 5 jóvenes que se juntaron una tarde en torno a una mesa y dijeron, oye, una radio comunitaria, ¿se puede? ¿No se puede? Y a los 2 meses ya tenían contactos para el transmisor, y a los 5 meses ya tenían una consolita, y esos pequeñísimos esfuerzos fueron generando una verdadera corriente de radios indígenas. Y yo creo que allí hay otra fecha de corte. Para mí es bien importante el 2006, que es el levantamiento de la asamblea de el APO, de los pueblos oaxaqueños, ahorita asambleas populares de los pueblos oaxaqueños, por favor ahí corríjame, seguramente estoy diciendo mal el nombre, pero esta APO, ¿qué hace frente a los medios? A diferencia de los zapatistas que pasaron, echaron su comunicado y después negociaron,
estos toman los medios. Y hay una anécdota que a mí me parece fascinante, no sé por qué pusieron a las mujeres a agarrar las antenas de lo que había sido el sistema de radio y televisión oaxaqueño, y defendieron las antenas y agarraron la transmisión, y tuvieron el primer día, por supuesto, hicieron unas transmisiones de televisiones, bueno, que eran patéticas, era un verdadero relajo. No tenían experiencia, pero tenían la voluntad de haber agarrado la televisión estatal oaxaqueña y haber programado. Yo no sé si haya registro de esto, pero lo que me dicen es que a los 10 días el canal allí iba flotando. Después del primer día de completo caos, a los 10 días había relativamente una programación estable. Y luego el boom de las radios comunitarias, quizás la toma de la radio universitaria de la UABJO fue muy importante, y bueno, pues están allí personajes allí legendarios como la conductora esta que le decían la escopeta, y entonces como tenían ya el internet, bien importante, entre 1997 y 2006 aparece esta revolución tecnológica que es el internet, y por supuesto pudiéramos haberlo oído, yo lo oí desde San Cristóbal Las Casas, las transmisiones que eran, las tenían a uno en un hilo de emoción, las transmisiones de la radio universitaria, la radio universidad de la UABJO. Ahí hay otro, ya no es lo de 1997, hay un paso de apropiarse de los medios de comunicación. Y bueno, transitamos, para acortar este recuento histórico, transitamos a la etapa, digamos, de las elecciones del 2012. Y en muchas ocasiones habíamos platicado, los que estábamos impulsando los medios de comunicación indígena, nos hubiera encantado que hubiera gente que estuviera saliendo a las calles a defender la cuestión de los pueblos indígenas, de los medios indígenas. Y hubo una pequeña manifestación en Guatemala que es terrible. Si nos quejamos de cómo estamos aquí en México, hay que voltear a Guatemala para ver que no estamos en el sótano. Bueno, pero allí hubo manifestaciones de radios comunitarias que salieron a la calle a defender, y decíamos, qué maravilla, eso es lo que necesitamos un sujeto social que esté luchando por eso. ¿Y qué pasó en las elecciones de 2012? Uno de los movimientos más importantes, yo estoy convencido que cambió el resultado electoral fuertemente, fue el 132. Y el 132, o yo soy 132, o hashtag yo soy 132, no los nombres cambian. Ese movimiento salió a las calles enarbolando: no queremos que vuelva el PRI, y medios de comunicación transparentes. Teníamos un movimiento social que marchaba por las calles de la Ciudad de México y por las calles de todas las ciudades de México, y uno de los puntos importantes siempre fue Televisa. A donde iban, incluso antes de ir al Zócalo, iban a Televisa. Hay un movimiento social que está apoyando esta corriente de los radios indígenas. Y bueno, pues entonces, yo no sé, hay que ver qué opinan muchos de ustedes del Pacto por México. El Pacto por México ha resultado en la venta de garage más grande de los recursos energéticos mexicanos. Ha sido un verdadero desastre, pero cuando surgió como un dulcecito muy apetitoso, y quizás uno de los dulcecitos que se le metieron a ese Pacto por México fue una ley de telecomunicaciones que tiene cosas muy importantes. Y yo creo que en la base de la necesidad que vio los partidos gobernantes, los 3 partidos gobernantes, para hacer un pacto por eso, es decir, tenemos que dar respuesta al 132, tenemos que calmar a estos jóvenes que están pidiendo medios de comunicación más transparentes, medios de comunicación más democráticos. Y sacaron una ley de telecomunicaciones que por supuesto tiene cosas que a mí no me gustan, como es la apertura 100% a la inversión extranjera en ciertos sectores, pero hay un
instituto que, si le echamos ganas como sociedad civil, puede ser un instituto democrático que le quita al presidente la posibilidad de determinar como premios políticos las concesiones. Tiene la promesa, a ver si la hacen, de otras cadenas de televisión, y tiene, y este es el punto importante para la reunión de hoy, tiene una frasecita que no se nos puede olvidar. Hay una, dentro de las concesiones, ya se acabaron los permisos ya son de la vieja legislación, ahora todos son concesiones, pero hay una concesión que es la concesión social, y allí tiene apellidos: comunitaria e indígena. Concesión social de carácter indígena. Llenar de contenido democrático esa frase puede ser una posibilidad para que exista verdaderamente una mejor democracia en los pueblos indígenas, y yo creo que este febrero se va a determinar ese tipo de cosas. Cuando empezó el Pacto por México nos tenía todos, ¿no?, un poco apantallados, y entonces decían los diputados que no se le cambie ni una coma a la iniciativa que está, porque en el momento en el que se le cambie una coma va a entrar el cabildeo de Televisa, de TV Azteca y la famosa telebancada, y va a echar abajo la iniciativa. Sin embargo, los pueblos indígenas dijeron: ahí tiene que estar las concesiones indígenas, y se logró, porque hay un movimiento que ha ganado legitimidad entre la sociedad civil, incluso entre el gobierno, que no puede atacar directamente a los medios de comunicación indígena, porque sabe que cada vez que los ataque, el contraataque es terrible. Por cada radio que cierran hay 5 que abren. No es buen negocio para los administradores del monopolio cerrar radios indígenas, no les ha resultado, porque hay una campaña que se rebota internacionalmente, y con esa fuerza moral los indígenas, sin movilizaciones, con un cabildeo bastante sencillo, metieron la palabra indígena a la reforma constitucional. Luego los diputados dijeron: ¿para qué le metieron? Cuando ustedes le metieron, entonces fue Televisa cuando metió que tal cosa que... Miren, a nosotros no nos importa. Era importante, como fue importante en los acuerdos de San Andrés, que se metiera la palabra indígena en la Constitución, y que hubiera un artículo segundo constitucional como el que tenemos, dedicado exclusivamente a los pueblos indígenas, que fue atacado porque decían: no, se va a balcanizar México, se van a hacer 20 repúblicas pequeñas y van a destruir el Estado de México. Bueno, si ya lo están destruyendo. Más de una tercera parte de nuestro territorio está concesionada a las mineras, y eso no lo ven como balcanización. Pero eso sí, que un 12% de la población pida autonomía y que pida democracia, eso sí lo ven como una verdadera amenaza al Estado. Bueno, entonces es lo que para mí lo que todo esto manifiesta es que hay una posibilidad de influir desde una posición de fuerza, y más que de una posición de fuerza, de un gran respaldo moral. Los indígenas, los medios de comunicación indígena se han ganado el respeto de la sociedad, se han ganado el cariño, y la gente está dispuesta a trabajar, está dispuesta a donar dinero, está dispuesta a protestar si hay algo que vaya en contra de los pueblos indígenas. Entonces eso, pues yo creo que tiene muchas ventajas. A ver, brevemente, durante mucho tiempo los medios de comunicación indígenas se victimizaron, se vieron como víctimas y se vieron como los pequeños perseguidos que no tenían otra más que ceder sus equipos cuando llegaba la policía. Y eso no es cierto. Hay una fuerza increíble, y ustedes pueden buscar
un video de Radio Ñomdá en Guerrero, en donde es la gente de la comunidad que impide que se lleven el equipo cuando había llegado patrullas armadas hasta los dientes. La gente se metió por pequeñas veredetas que burlaron el cerco que hizo la policía, se plantaron en su radio, nunca cerraron el micrófono de la radio, y todas las discusiones que se estaban dando entre los representantes de la radio y las fuerzas policíacas fueron transmitidas, y eso generó una situación que los policías tuvieron que salir por piernas. Esta es una pequeña anécdota, quizás, con tintes heroicos, pero hay eventos cotidianos entre los pueblos indígenas que tienen que ver con esta fuerza de los medios indígenas, y por eso yo creo que vale la pena participar en esta última, una de las etapas de la legislación. Luego vendrán los reglamentos, pero la ley secundaria viene en este febrero y es bien importante. Yo no quiero meterme en cosas legales, no soy abogado, no soy experto en eso, pero sí quisiera por lo menos dejar algunos de los que yo siento que son mínimos de lo que tiene que tener una ley indígena. No sé cómo se pudiera recuperar, y es una lástima que no esté aquí Eric Huerta, que es un conocedor de los términos legales, pero por lo menos mínimos sociales que es importante que la ley tenga para que, por lo menos como ciudadanos, digamos, nos cumplieron. Ahora sí está todo lo de los acuerdos de San Andrés, todos los acuerdos internacionales y toda esta frasecita de el segundo constitucional, que los indígenas dicen tienen el derecho a adquirir, operar medios de comunicación indígena, que por cierto está transcrita casi textual, ¿no?, en la Constitución michoacana. Ahí, señores, no hay vuelta de hoja. Cuando les digan sus radios son piratas, les dices: maestro, léete el artículo segundo constitucional, y creo que es el tercero de la Constitución michoacana, en donde dice: tenemos derecho a adquirir, operar, y no me acuerdo exactamente la frase, pero ahí está. Bueno, mínimos para que una ley verdaderamente llene de contenido eso que dice concesiones sociales de carácter indígena. Volvemos al tema que decía el matemático Espinosa: ¿a quién le voy a dar la concesión si los pueblos indígenas no tienen una institucionalidad? Hay que generarla, y allí hay, me parece bien inteligente la manera como todo un grupo de legisladores y ciudadanos y comunicadores oaxaqueños vieron esta cuestión del sujeto al cual tiene que estar amarrada la concesión. ¿Qué? ¿Le vamos a dar 7 concesiones al pueblo purépecha? Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para que esa entidad abstracta, no abstracta, muy real, pero que ha sido vapuleada durante más de 500 años, cómo se le puede dar una concesión que tiene que tener, derechos y obligaciones? Hay que ir construyendo el derecho, hay que ir construyendo el sujeto al cual se le puede dar esa concesión. Y lo que dicen este grupo, capitaneado, de modo, ahí tiene un gobernador un poco más activo, legisladores también activos, ¿no?, como los de aquí de Michoacán, y por supuesto un movimiento de medios de comunicación indígena muy fuerte. Ellos lo que dicen es: las concesiones tienen que darse de manera colectiva, de acuerdo a los usos y costumbres. Ese es el objetivo a mediano y lejano plazo. Pero el objetivo a corto plazo, metieron una figura que se llama concesión provisional. La concesión provisional dura 2 años, puede ser renovada. La otra dura 15 años, pero la concesión provisional dura 2 años y puede ser
dada a una asociación civil con tal de que tenga el respaldo del, ¿cómo se llama?, del pueblo indígena y que la pueda transferir eventualmente al pueblo. Esa es una manera de construir la persona moral, la figura legal a la cual se le puede dar una concesión. Bueno, yo lo pongo aquí para ver si hay manera de que los pueblos michoacanos, pueblos indígenas michoacanos, puedan dar una opinión sobre cómo se está construyendo este sujeto, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los puntos que habría que ver si se limita en la legislación cómo se va a dar las concesiones y quién es el sujeto. Hay que rechazar esa ley. Punto 2. Disponibilidad de frecuencias. Es una rebatinga ahorita porque todas las radios, a pesar de que viene la digitalización y que se van a multiplicar las posibilidades de transmitir, hay una ya rebatinga para agarrarse todas las frecuencias. ¿Cuál es la situación en América Latina? En América Latina, por ejemplo, Argentina y más recientemente Ecuador, tienen apartado para el sector público, no, para el sector social, 33% de las frecuencias. 33%. Aquí en México las frecuencias, creo que públicas y comunitarias no abarcan más del 5%. En Ecuador se le da 1/3 del espectro a concesiones sociales. Ese es el tamaño de lo que está pasando en América Latina. Si nosotros no logramos por lo menos, a ver, es lo que yo diría, si somos un 12% de población indígena, si no hay por lo menos la garantía de que el 12% de las frecuencias estén otorgadas a los pueblos indígenas, pues yo creo que es una ley que hay que rechazar. Que por lo menos numéricamente esté esa situación equiparable. Ahora, no creo que la legislación actual se vaya por esas cuotas, como se fue la Argentina, como se fue, parece que la uruguaya también viene en ese sentido, y por supuesto la ecuatoriana sí, ya está en firme, 33%, ¿no? Entonces habría que ver cómo viene eso, pero uno de los temas importantísimos para ver la legislación sería que haya suficientes frecuencias disponibles. Otro punto que es muy importante, mecanismos de sostenibilidad, ¿no? Porque parece que sí, bueno, que haya radios indígenas o que haya radios sociales o comunitarias, como en Estados Unidos, Low Power FM, esas parece que el criterio es que sean pocas, que sean pobres y que sean pequeñas. O sea, 3 P's. Algunos le ponen otra cuarta P, que sean pendejos, ¿no? Pero por lo menos parece que el criterio es que se les conceda si hay esas 3. Y hubo recientemente en una de las iniciativas de legislación secundaria un límite a la potencia de las radios. Se quitó rapidísimo. Hubo una comisión que se presentó con la diputada que estaba proponiendo eso y no tardó ni 2 horas la sesión para que la diputada echara para atrás un transitorio que limitaba la potencia de las radios, porque bueno, a ver, tenemos radios que ya están concesionadas con muchos watts. Está Radio Guayacocotla, que tiene creo que 10,000 watts de potencia. Entonces, ¿qué iba a pasar con esa radio? Iba a ser limitativa, ¿no? Para esta radio, la nueva legislación se echó para abajo. Entonces, pero pobres, que las radios indígenas no sean pobres, y el hecho de que se hayan acabado los permisos y que todo sea concesiones puede ser una oportunidad para que haya una regulación de la publicidad que pueden vender las radios indígenas y comunitarias. Esto es muy importante. ¿Por qué limitar que solo las radios privadas tengan gran fuente de ingresos? Es una cosa que se vino discutiendo desde hace mucho. Por supuesto, la publicidad, y yo creo que en esta sala hay mucha gente que es muy crítica de la publicidad. Hay gente que dice, no vamos a publicitar
ningún producto que no sea parte de la economía local, ningún producto que sea nocivo, no vamos a publicitar alcohol y cigarros en tales horarios. Es decir, muchas de las radios actuales comunitarias que yo no diría ilegalmente, sino alegalmente venden publicidad, tienen un código de publicidad interno muy fuerte. Una de las que acompañamos en Chiapas dice: no vamos, y ese es un gran ingreso que se pierde, no vamos a publicitar ningún matancero ni ningún carnicero, porque la ganadería ha sido la fuente de destrucción de nuestros bosques, no queremos ganadería, esa es la decisión que tomaron, no vamos a anunciar carne en nuestra radio. Es una de las cuestiones, pero el hecho de que se regule abiertamente la publicidad en los medios indígenas es importante. Por otra parte, las radios comunitarias e indígenas tienen el derecho de tener dinero público. Muchísimos de los medios, y no solo de los electrónicos, sino de los impresos, viven de la publicidad que les da el gobierno. ¿Por qué el gobierno no vende publicidad a las radios indígenas? ¿Por qué no compra espacios? ¿Por qué todos los espacios que ocupa tienen que ser gratuitos? Cuando hay una exención de impuestos para los medios privados a cambio de puro tiempo, ¿no? Esto es una injusticia. Tiene que haber compra de espacios publicitarios. Hay campañas positivas del gobierno, campañas de vacunación. No queremos esto de, como mi gobernador de Chiapas, que se publicitó por todo México, y como dijo hasta Televisa, y vimos su insípida cara por todo el país. Bueno, eso no. Pero hay publicidad que debe de ser dada a conocer por el Estado. Esa tiene que ser comprada a los medios. Se tienen que comprar servicios. Los indígenas ya son productores de contenidos radiofónicos y de video muy importantes. Tienen que comprarles. Miren, Televisa se le compraron las telenovelas más caras que ha habido en la historia de México. Estas telenovelas históricas fue a cambio de las cuotas del ISSSTE. El Estado terminó comprando la capacidad de producción de Televisa a precios increíbles. ¿Por qué no le puede comprar servicios? Sobre todo porque hay dos cosas muy importantes en la ley. No dejemos pasar. Número uno, hay producción independiente. Los canales normales, Televisa y TV Azteca, tienen que tener, no sé si un 10 o un 20%. Ahí no sé, Maru, si tú sabes cuánto es lo que tienen que han pedido de producción independiente, pero hay una porción, hay que aprovechar. El 20%, 1 de cada 5 de los minutos que transmiten, tienen que ser producidos externamente. Ahí tienen que estar los indígenas. Y hay otra situación: la Ley de Derechos Lingüísticos del Estado mexicano dice en su artículo 6 que todos los medios de comunicación tienen que tener lengua indígena en su programación. Ese derecho lo tenemos que hacer cumplir, ¿no? Porque eso generaría toda una demanda de producción indígena que creo que es tan importante como las mismas concesiones. Es decir, y ya hay cartas sobre este punto. Ya voy a terminar, espérenme tantito. Sigo sobre el dinero público. Hay que tener apoyo en capacitación. El gobierno tiene la obligación de dar asesoría, capacitación, asesoría técnica para las radios indígenas, e incluso se tendría que tener un estándar
tecnológico diferente entre las radios concesionarias y entre las radios, entre las concesionarias privadas y las concesionarias sociales, porque no es posible que una comunidad gaste millones de pesos en un transmisor, cuando ahorita pues se puede conseguir un transmisor de 300 watts en 30,000 pesos, o sea, tiene que ser ese nivel de tecnología. Paso al penúltimo punto de lo que yo creo que deberíamos de buscar en una ley indígena, y esto es hacer efectivo que todos los concesionarios tienen que sacar producciones indígenas y producciones sobre indígenas, algo que deberíamos de estar ya exigiendo a nuestras radios, es que lo hagan. Los ejemplos de esto son mínimos y son bastante fracasados. Hay una cadena de radios aquí, de las más grandes de México, que nació en Michoacán y que tiene la de los Laris y que tiene en Yucatán. Hizo una de sus estaciones en pura lengua yucateca. Duró el ejemplo 6 meses y la cerraron. Eso no puede ser posible. Tenemos que exigir que haya en todos los medios concesionarios, Televisa, TV Azteca, contenidos indígenas. Y por último, una de las cuestiones muy importantes es que se están generando en la nueva legislación, se están generando instancias de discusión en donde la sociedad civil está participando. Hay un consejo de telecomunicaciones en donde están gentes de la sociedad civil nombradas por un mecanismo bastante complicado y bastante exigente, para que no tuvieran ningún lazo con partidos, con estados, que fuera gente académica, que fuera gente experta. En esas instancias tiene que participar los pueblos indígenas. Y bueno, pues voy a cerrar con lo que dije al principio. Creo otra vez que estamos en un momento muy importante. En este mes de febrero se estará determinando si eso de concesión social de carácter indígena tiene algún significado o no. Y la verdad que lo que dijo la diputada Rosita al inicio, no sé si un exhorto, no sé si no sé cómo se llame en la jerga del Congreso local. Exhorto. Bueno, si la vía es un exhorto, que se haga un exhorto y que pase ese exhorto a las comisiones de radio y televisión que están viendo eso. Y de veras, se los digo, el puro papelito no basta, hay que armar comisiones. Y yo aquí me voy a meter en cosas que quizás no sean de mi incumbencia, simplemente es una sugerencia: comisiones de radios, de diputados, de autoridades que vayan y cabilden los resultados de este Congreso. Este Congreso le está dando legitimidad, le está dando representatividad a las demandas de los pueblos indígenas michoacanos sobre la ley de telecomunicaciones, y eso tiene que tener un cuerpo. Quizás habría que visitar a los diputados y senadores que tienen en su responsabilidad las comisiones de radio y televisión, y que sientan el peso de las radios y de los medios indígenas michoacanos. Bueno, pues espero no haberme colgado mucho en el tiempo.